Vamos a la palabra de Dios en esta hora, palabra eterna que se encuentra en Juan capítulo 8, de su versículo 1 al 11. Tenemos palabra de Dios en esta tarde, una palabra de reflexión, ¿ya? Una palabra que sin duda nos hace meditar, nos hace pensar. La palabra del Señor siempre nos va a traer esa compunción de espíritu, porque la palabra de Dios es la fuente de conducta, de moralidad, de principios, de ética y de un sinfín de otras cosas que están para ordenarnos de pie a cabeza. Quiero compartir con ustedes aquí en Juan capítulo 8, de su versículo 1 en adelante, donde dice: y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentando él, les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos manda Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían unos a otros, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros, o en otras palabras, los más jóvenes, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Bendito sea el Señor. Este es un cuadro, para mí en lo personal, muy triste, un cuadro muy angustioso. Yo me transporto en ocasiones, cuando leo estos versículos bíblicos así, me transporto a ese lugar. De qué manera traían a esta mujer a los pies de Jesús. Porque aquí había una mala intención de las personas que traían a esta mujer. Obviamente no les importaba nada del sufrimiento que tenía esta mujer, porque prácticamente la traían con la intención de buscar en Jesús algo para acusarle. Bendito sea Dios. Entonces, esta mujer, cuando la traen a los pies de Jesús, tal vez la golpearon, la humillaron, tal vez qué cosa no hicieron con ella. Y la tomaron y la arrojaron a los pies de Jesús. Quiero, obviamente, entre paréntesis, decirle que en esos tiempos bíblicos, existía mucho el machismo en eso. La mujer no tenía muchas alternativas de poder defenderse. La mujer no tenía en esos entonces una forma de sustentarse. Habían leyes, había una ley que existía, la carta de divorcio,
Y de entre esos, hermanos, habían un sinfín de reglamentos del mismo artículo donde prácticamente la mujer no tenía derechos para nada. Hoy día, obviamente, la mujer tiene derechos mucho más de lo que esta pobre mujer vivió. Yo me imagino a esta mujer, hermano, herida del alma, de su corazón. Ahora, la causa del pecado que ella cometió, hermanos, no está especificado así a ciencia cierta. ¿Dónde está el hombre aquí que fue sorprendido también? ¿Se da cuenta la injusticia que estaba existiendo ahí? Aquí deberían haber habido 2 personas siendo acusadas. Esta mujer la trajeron, tal vez a punta de patadas, a punta de golpes, porque para ello era la escoria de la sociedad, la inmundicia. Entonces, como usted escuchó y leyó conmigo, donde dice entonces los escribas y los fariseos, estamos hablando de religiosos que se sabían la palabra de Dios. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer. ¿Cómo que estos escribas, cuando hablamos de los escribas tenían una función dentro del sacerdocio? Los escribas eran los que escribían la palabra, los que hacían los reglamentos de la palabra. Los escribas, Jesús los catalogó como hipócritas. Eran los que copiaban la palabra de Dios. Eran los que, de acuerdo a lo que esto decía aquí, lo copiaban y sacaban ordenanzas, leyes, extraleyes, y ponían cargas pesadas sobre el pueblo en base a lo que ellos tenían como palabra de Dios. Los fariseos eran unos religiosos insoportables, legalistas como ellos solos. La tradición dice de que los fariseos, hermanos, cuando caminaban por las calles, ellos caminaban prácticamente como pavos reales, con sus vestiduras pomposas, demacraban su rostro cuando ayunaban, para que todo el mundo dijera: aquí llegan los religiosos, aquí llegan los hombres santos. Jesús los acusó duramente, les dijo Jesús: ustedes son hipócritas, paredes blanqueadas, sepulcros. Porque esos religiosos que conocían la Torá, que conocían los reglamentos de la palabra de Dios, le traían dura carga al pueblo. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Hoy día, ¿cuántos hombres que usan la palabra, usan la Biblia para de alguna manera castigar a los hombres y mujeres, para confrontarlos y hacerlos pedazos? Por eso, en el libro de Oseas, cuando el Señor de alguna manera inspira a Oseas a escribir dentro de sus líneas, quiero que sepan lo que significa misericordia, quiero, más que holocaustos y sacrificios. Alabado sea el nombre del Señor. De una de las cosas que usted y yo podemos estar de acuerdo, de algunas cosas de las que podemos estar de acuerdo, es que tanto usted como yo, hermanos queridos, tanto usted como yo, tenemos un Dios misericordioso, clemente y tardo para la ira. Bendito sea el Señor. Quiero en esta hora que reflexionemos en lo que nos dice Dios, en lo que nos dice el Todopoderoso. Claro, trajeron a la mujer, la pusieron a los pies de Jesús y le dijeron: Señor, esta mujer inmunda la hemos encontrado en el acto mismo de adulterio.
Y de acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios, ellos estaban en lo correcto, hermanos amados. Ellos estaban en lo legítimo, haciendo uso de la palabra. ¿Pero para qué? Para encontrar una causa de poder decirle a Cristo: este es el Cristo misericordioso, mira. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso, hermanos amados, una de las cosas que nos enseñó Cristo el Señor: con la vara que tú midas, serás medido. Así de simple, la famosa regla de oro. Lo que le hagas tú a los hombres, recuérdalo, te puede tocar a ti. Por eso, cuando Jesús en estos momentos traen a esta mujer, el Señor no se refiere a ella, no habla con ella, sino que los mira a sus acusadores, mira a sus verdugos y les dice: pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistían en preguntarle, ya, él se endereza y les hace la siguiente pregunta: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Aleluya, Señor. ¿Cuántas veces nos hemos puesto en el lugar de Dios? ¿Cuántas veces nos hemos puesto en el lugar de Dios? ¿Cuántas veces? Para juzgar, para condenar. Hoy día las redes sociales, hermanos queridos, existe esta famosa palabra funa, funémoslo. Es cosa de que usted, estimado amigo, es cosa de que usted coloque una mala fama de una persona y le van a llover los comentarios, van a llover los juicios, van a llover las condenaciones. ¿Quién ha dado autorización al hombre para condenar? Repito, con la vara que tú juzgas, con la vara que tú midas, con la vara que tú puedas juzgar a otro, te van a juzgar a ti. Bendito sea el Señor, este Dios clemente, misericordioso, tardo para la ira, grande en misericordia, lo que decía el salmista David. De hecho, en Deuteronomio capítulo 4, en su versículo 31 dice: porque el Señor tu Dios es Dios misericordioso, no te abandonará, ni te destruirá, ni se olvidará de ti, porque Él ha hecho pacto perpetuo. Santo es el Señor. En el Salmo 86, versículo 5 dice: porque tú, oh Señor, eres bueno y perdonador, grande en misericordia para los que te invocan. Si bien es cierto, mis queridos hermanos, si bien es cierto, en ocasiones vamos a decaer, en ocasiones vamos a tropezar, en ocasiones vamos a pecar, en ocasiones vamos a ofender a nuestro Dios, vamos a ofender a un pariente, un familiar, vamos a pecar con nuestros labios, con nuestra mirada. ¿Cuántos pecados ocultos hay dentro de nuestro corazón que no salen a la luz? Porque en ocasiones, ¿sabes, hermanos amados? En ocasiones juzgamos lo visible, pero ¿quién se atreve a juzgar lo invisible? En la tierra no hay justo ni siquiera uno. En la tierra no hay justo ni siquiera uno. No hay quien busque a Dios. No hay quien de alguna manera presente su corazón a Dios y diga: Señor, aquí estoy. Las personas que llegan a tener una vida coherente con las palabras de Dios es porque dentro de ese ser humano
vive el Espíritu Santo que está haciendo a ese ser humano una nueva criatura. Bendito sea el Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Por esa razón, hermanos amados, cuando yo veo este cuadro, cuando traen a esta pobre mujer, pateada tal vez, arrastrada del pelo, sucia, embarrada, no sé cómo la sacaron. Imagínese el corazón de esa pobre mujer. ¿Y cuántas veces nosotros hemos tenido la misma actitud? Cuando vemos a otro que pecó, que falló. ¿Cuántos de nosotros hemos desechado tal vez a un amigo, a un pariente, a un familiar, porque falló, porque pecó? Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos padres, mire, y voy a ir más lejos, cuántos padres se han enemistado con su hija que un día tal vez trajo a este mundo un niño no deseado? Enemistada con su hija. ¿Cuántos padres han correteado a su hija? Porque falló. Bendito sea el Señor. ¿Qué significa para ti, mi querido hermano y amigo que me escuchas? ¿Qué significa para ti misericordia quiero más que sacrificios? ¿A qué se refiere esa palabra que nos habla Dios? ¿A qué se refiere? No hay otro Dios en este mundo. No hay Dios. No hay un Dios que tenga tanta piedad y misericordia como este Dios. No hay otro Dios. No existe. De hecho, aquí en el Salmo 103, versículo 17 dice: pero la misericordia del Señor, de nuestro Dios, es desde la eternidad hasta la eternidad. O sea, la misericordia de Dios es eterna. Cuando Dios entra en ira y enojo, cuando los seres humanos obstinadamente, voluntariamente desafían a Dios para seguir pecando en una vida apartada de Él. Es ahí cuando Dios ya no es mucho lo que puede hacer. Porque los seres humanos que pecan involuntariamente, que viven una vida desordenada, como esta mujer, una vida sin Dios, pero cuando conocen a Dios, se arrepienten de su pecado y caminan de acorde a los principios de la palabra, las misericordias de Dios ya son eternas y para siempre. Santo es el Señor. Por eso el Salmo 106, versículo 1, nos dice y nos advierte por esta maravillosa palabra: alabemos ahora al Señor por su misericordia. Alabemos al Señor porque Él es bueno. Alabémosles a Dios. Alabemos su nombre. Démosle gracias a Dios. Mi querido hermano, que profesas la fe cristiana y que hoy día eres un hombre de excelencia, que hoy día eres un predicador, tal vez eres un siervo de Dios, tal vez eres un líder de la iglesia, tal vez te ha ido bien porque te has empapado de la palabra del Señor. Entonces alabemos al Señor por sus misericordias, por sus misericordias, que son eternas, son maravillosas. ¿Tienes motivo para darle gracias a Dios? Muchos. Porque de acuerdo a la palabra de Dios, nosotros estábamos desechados, estábamos apartados de Dios, estábamos condenados. Pero la misericordia de Dios, el amor de Dios, el amor inmenso de Dios permitió que la paga de nuestro pecado la recibiera su Hijo Jesucristo, el Señor, para que tú y yo vivamos una vida eterna con Dios y para siempre. No por nosotros, no por los méritos nuestros,
por los méritos de quien fue clavado en el Calvario de la cruz. Esta mujer, cuando la trajeron a los pies de Jesús, los acusadores, cuando se vieron confrontados con su propia conciencia, esas palabras tan sencillas, tan humildes, que pronunció el Señor, el Maestro, el que esté libre de pecado, ya pues, ahí está la mujer, lance la primera piedra. ¿Estás limpio de pecado? ¿Estás libre de pecado? ¿Tienes derecho de juzgar? ¿Tienes derecho de condenar? ¿Tienes derecho de apedrear? Y dice la Biblia, como usted leyó conmigo, desde el más viejo, desde el más anciano hasta el más joven, se retiraron avergonzados, humillados. Los escribas y fariseos, los religiosos que tenían la palabra de Dios, se fueron avergonzados, acusados por su propia conciencia. El Señor les refrescó, porque somos fáciles de perder la memoria de las leceras que hacemos. El Señor les refrescó la memoria de lo que hicieron ayer, antes de ayer, el año pasado, donde nadie los vio, pero había un registro en los cielos. Jesús se enderezó nuevamente y miró para todos lados. Recién viene a mirar a la mujer y le pregunta: ¿dónde están tus acusadores? ¿Dónde están? ¿Te condenaron? Mire el amor tan tierno, tan maravilloso del Señor, el amor tan glorioso de nuestro Padre, de este Hijo de Dios. ¿Dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Y esta mujer, tal vez temblorosa, temerosa, ese miedo que se apodera del cuerpo humano cuando estamos entre la espada y la pared, ella dice: ninguno me ha condenado, Señor. Y nuestro Señor le dice: entonces, ni yo te condeno, ni yo te condeno. El autor de la vida, el que estaba tal vez con su espada, el Señor, el justo, el juez que estaba ahí para decirle: por tus pecados te vas al infierno. Lo podía hacer, pero el Señor le dijo: ni yo te condeno. Porque del momento que el hombre y la mujer tienen un encuentro con Jesús, es desde allí donde comienza una nueva vida para esa persona. Ni yo te condeno. Así que vete en paz. Vete en paz, porque tus pecados te fueron perdonados. Pero una cosa, no peques más. Busca a Dios, busca al Señor. Vive una vida de acorde a los principios de la palabra. Que Dios nos bendiga. Como dice el Salmo 119 en su versículo 64, de tu misericordia está llena la tierra. Oh Señor, enséñanos tus leyes. La misericordia está en todo el planeta Tierra. Nadie puede decir que Dios no me ama. Nadie puede decir que Dios no me perdona. Nadie puede decir que Dios se olvidó de mí. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Todo lo contrario. La tierra está llena de misericordia de Dios. Que Dios nos bendiga. Déjeme orar por usted. Tal vez usted se ha sentido como esta mujer. Tal vez siempre le recuerdan ese pasado que usted tuvo. Tal vez no sé cuántas niñas, jóvenes, madres solteras, que tal vez fueron condenadas por sus propios padres
por sus propios papás, por su propia familia. Y que de alguna manera tuvo que salir adelante con su hijo, sola, con angustia. Los seres humanos que deberían haberla apoyado en su momento más difícil, la abandonaron. Pero yo quiero decirte que el Señor perdona tu pecado y el Señor reactiva su misericordia sobre ti. Oro en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias, Señor, por este maravilloso momento de escuchar tu santa y poderosa palabra de Dios. Misericordia quiero, misericordia quiero. Más que sacrificios, misericordia quiero. En esta maravillosa tarde, Señor, vamos a tu presencia para pedirte piedad, misericordia por aquellos, Señor, que están viviendo una situación similar a esta mujer. Tal vez, Señor, porque falló, porque pecó, o cualquier hombre, Señor, que se equivocó en la vida y falló. Se sienten hoy día podridos, miserables, porque así se lo han hecho saber, Señor. Yo te pido que perdones a esas personas, Dios, y vengan a los pies de Cristo para que escuchen de ti. Ni yo te perdono. Levántate, vete en paz y no peques más. Bendigo a esas personas, Señor, y a todos aquellos acusadores que se pusieron en el lugar del juez para juzgar sin causa alguna. También tenga misericordia de ellos, pues no saben lo que están haciendo. Ruego, Dios, ahora que esta palabra quede incrustada en el corazón de tus hijos y de todas estas personas que han visto esta tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.